ojos no se hartan de riquezas. ¿Para quién me fatigo entonces y me privo de felicidad? También esto es vanidad y mal negocio. Palabra de Dios. Bravo, Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Lo único que tú debes materialmente es, si eres un padre y tienes a un hijo o una hija, tú tienes que proveer por ellas, ¿no? Criarlas. Pero imagínense las personas que no tienen, que están solteros y que aún así luchan día a día por tener más, y son muchos. Porque imagínense, si nosotros acá en este grupo, que nos llamamos apegados más a Dios, nos llamamos más unidos, más que sabemos, si todavía estamos apegados a las cosas materiales, que a ti te da pena que te vean con la misma camisa 2 veces, o que a ti no te gusta, o te vas a comprar otros zapatos así tengas 100, imagínense, yo les voy a contar, ayer me puse a mudar de cuartos con mi mamá, y yo me asusté con cuánta ropa yo tengo, me asusté, porque yo uso, aparte de la iglesia, porque ustedes me han visto ya 10 veces con esta camisa. Yo tengo jeans. ¿Saben cuántos jeans tengo? A ver, pongan un número para que se asusten. ¿Cuánto? 5. ¿Quién dice más o menos de 5? Levanten la mano los que dicen más de 5. 10. Como 10. Yo tengo 4 jeans. Tengo 4 jeans. ¿Y saben cuántos uso? 1. Solo me gusta usar uno. ¿Cómo es posible que yo estoy perdiendo mi salvación porque no me puedes apegar de alguien que sí lo necesitas? ¿Saben cuántas camisas yo tengo? De latina. Traten de esas sí tengo más de 4. Traten de atinar. ¿Quién dice más o menos de 20? Como unas 10. No, tengo 24. Más o menos. ¿Saben cuántas uso esas 24? Como unas 5. Las mismas 5. ¿Cómo es posible que yo estoy apegado a eso y estoy parando de vestir al desnudo, que es Jesucristo, por apegarme a las cosas materiales? ¿Saben yo qué tengo en mi casa? Yo tengo una cosa que se llama un PlayStation. ¿Saben qué es eso? Sí. Que no lo uso desde hace harto tiempo. ¿Y saben dónde está y dónde ha estado? Sentado ahí. Yo muy fácilmente hubiera podido vender eso y darle la plata al que lo necesita. Esas cosas son las que nos atan a nosotros a este mundo y no nos permiten darnos cuenta de primero, de que nos vamos a morir algún día y no nos vamos a llevar, y de que Dios es infinitamente justo y nos va a juzgar absolutamente por todo lo que tengamos. ¿Por qué? Porque las bendiciones que nosotros tenemos, nosotros somos administradores, anótenlo bien, somos administradores de las posesiones de Dios. Si Dios a ti te bendice con un trabajo más grande, es porque te quiere que tú des más. Si te bendice con darte más ropa o más algo, es porque Él quiere que tú des más. ¿Sí me entienden? Si te bendice con que tienes una comida y una nevera grande, es para que tú des más. Entre más Dios te bendice, más Él te pide que tú ayudes. ¿Cómo es posible que vamos a nuestros refrigeradores y vemos, y abrimos el refrigerador y vemos que tenemos comida, y aún así vamos y ordenamos comida por fuera, para comer afuera? O sea, ¿en verdad nos llamamos cristianos? Porque los verdaderos cristianos, los de la iglesia, de la primera iglesia, no eran así. No eran así. ¿Saben qué hacían ellos como ayuno? Y les voy a hablar más adelante. Ellos imagínense nosotros, imagínense el descaro de nosotros, que nosotros llamamos ayuno, digamos, si yo como postre de chocolate, una tajada de postre de chocolate al almuerzo. Entonces mi ayuno es comer mitad o no comer. ¿Eso es ayuno? Eso no es nada. ¿Cómo es posible que estamos perdiendo nuestra santidad y toda esa gracia que podemos tener al dar por apegarnos a tantas cosas materiales? Y ustedes pónganse a pensar, no sé cuántos de ustedes vivieron en otro país antes de venir a Estados Unidos, yo no sé ustedes, pero pónganse a pensar, no sé, pero por lo menos en mi caso, en Colombia, uno vivía con menos y vivía más feliz. ¿Cómo es posible que al simple hecho de cambiar piezas, ¿saben cuánto sacamos de cosas para dar? Como 3 talegas así de grandes. ¿Cómo es posible? ¿Qué se nos mete acá? ¿Y sabe qué es? Es el cáncer de que no estamos pensando en de que nos vamos a morir y no nos vamos a llevar absolutamente.
¿Por qué te esfuerzas? Ve acá, él dice, él está en un momento de crisis. Él dice, ¿por qué me estoy esforzando tanto de obtener lo material si ni siquiera tengo un heredero? Si ni siquiera tengo un heredero. ¿Por qué me estoy luchando y frustrando tanto en adquirir tanto en esta tierra cuando en el cielo voy a llegar con manos? O sea, hay que recapacitar. Hay que entender que lo que nosotros estamos llamados a cultivar acá y a regar y a agarrar más son los bienes de él. No podemos estar más atados acá a este mundo. Y todo esto viene si pensamos que nosotros nos podemos morir en este instante. Ustedes no han pensado eso y les digo que no han pensado en eso. Porque si en este momento ustedes se mueren, si ustedes están en pecado, o sea, ¿cómo es posible que yo les digo esto más de una vez? Al ustedes el simple hecho de captarlo una vez, de que si tú te mueres en pecado te vas al infierno, debe ser una lucha fuerte en no pecar más. ¿Cómo es posible que muchos de los cristianos que se llaman cristianos, aparte de eso, dicen, no, sí, yo entiendo de que si me muero en pecado me voy al infierno, pero entonces voy y me confieso, y a la primera tentación que hago, caigo? ¿Cómo es posible? Eso no se llama ser cristiano, eso se llama ser hipócrita. Y esto me lo aplico a mí y se los digo a ustedes, porque esto le pasa a todos. Y eso es lo que verdaderamente lastima. ¿Se acuerdan los 3 ejemplos que yo le di del corazón de Jesús? ¿Quién es el que lastima más? Pues somos nosotros, que decimos sabemos, y decimos venimos al grupo, venimos acá. Y a la primera tentación caemos. No somos capaces de callarnos la boca, de entregar cosas que no nos vamos a llevar. Por Dios. O sea, ¿qué nos está pasando? Tenemos que reflexionar. Él también medita en otra cosa más adelante, que es 12, 13, 14. La última frase de Eclesiastés, el capítulo 12, versículo 13 y 14. Y se los voy a leer. Lo último. El capítulo 12, versículo 13 y 14 dice: basta de palabras. Todo está dicho. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso es ser hombre cabal. Porque toda obra será juzgada por Dios, también todo lo oculto, a ver si es bueno o malo. Palabra de Dios. Imagínense este rey. Imagínense el rey más poderoso de Israel, que tiene absolutamente todo. Tiene sabiduría, tiene todas las riquezas, tiene todas las mujeres, o sea, no le falta nada de este mundo. Y se da cuenta que al tenerlo todo, no tiene a nada. Y que todo va a ser juzgado por Dios. Y vean lo que dice, porque esto es algo que le pasa a mucha gente que está siendo comida por este cáncer, que es el no pensar en la muerte, que es el pensar de que tú vas a... O sea, si tú tienes en tu mentalidad planes de que tú vas a hacer algo mañana, ojo, porque te está empezando a inyectar ese cáncer de que tú, o sea, tu afán tiene que ser el morir santamente hoy, el irte cuando te vayas hoy a dormir, irte santamente. Y si estás en pecado tienes que temblar de miedo, porque él dice que las personas que están preocupadas por lo mundano, vea, dice, serán juzgados hasta por lo oculto, lo que nadie vio. Porque ¿qué es lo que pasa? Si tú estás apegado a este mundo, el diablo también te mete de que si nadie te vio, y de que si tú juegas con la misericordia de Dios al decir que te vas a confesar, todo está bien. Pero ojo, porque ¿qué se acuerdan de? A ver si se acuerdan de la semana pasada. Para obtener el perdón de Dios en la penitencia, ¿qué hay que tener? Contrición. Si tú no tienes contrición, o sea, si después de pecar, que después de confesar te caes otra vez en la primera, eso no es contrición. O sea que esa confesión no fue válida, porque Dios Él no te pone su perdón, te obliga a que tú lo aceptas, no, tú lo aceptas con tu contrición. Tú le pides perdón a Dios y cambias, y así es como Él te perdona. Pero si tú no quieres cambiar, Él no te perdona porque Él te da la libertad. Si tú no cambias y caes, esa confesión no fue válida, y lo que hiciste fue abusaste de la misericordia de Dios, y esa es una ofensa aún más grande. Imagínense que ustedes se mueran pensando que esa confesión fue válida. O sea, no es 10 pecados y te vas al infierno, no es un sacrilegio y te vas al infierno, no, solo basta con un pecado. Porque ¿se acuerdan qué hacía Santa Margarita?
Ella cómo veía el pecado, como la forma que le... ¿Se acuerdan cuál era el pecado que ella lloró tanto? Le mintió al papá a los Le 6 mintió el años. papá a los 6 años. Porque vean, no importa qué tan grande sea, vean, así están ustedes con Dios cuando están confesados y en comunión. Están en común unión. El pecado, por más grande o por más mínimo que sea, esto es lo que hace, los separa. Si ven que no importa qué tamaño sea el pecado, tú puedes matar a alguien, ta. Tú puedes decirle una mentira a tu papá, ta. Porque el pecado es una ofensa, ahí tenemos que captar eso, entender que el pecado es una ofensa infinita a Dios. No se trata de tamaños, sino se trata de que tú ofendiste a un Dios tan bueno. Y si tú lo estás ofendiendo por cosas de este mundo que se van a quedar, o sea, ¿en dónde tú tienes tu mente, no? Yo les digo que una cosa importante para poder meditar en este paso es que se lean Eclesiastes y lo mediten. Anótenlo ahí, porque los que no se lo han leído, léanse. Y no es leérselo de corrido, sino poco a poco. Y entender cómo este testimonio de un rey que tuvo absolutamente todo, se dio cuenta al final de su vida, después de morir en pecado, irse al infierno, que en realidad nada valía la pena. Entonces, vamos a continuar. ¿Y saben qué es otra cosa? Que la Madre Teresa de Calcuta dice, qué pobre son los ricos. ¿Saben qué continúa? Solo tienen dinero. Qué pobres son los ricos, solo tienen dinero. Ustedes sabían que nuestra misión en Mateo 25:30 de alimentar al hambriento, de darle sed al sediento. Ustedes saben quiénes son los que están más sedientos y más hambrientos y que necesitan más vestidura en estos momentos. Nosotros pensamos que son los pobres físicamente, pero usualmente los que tienen dinero, como nosotros, que nos enceguecemos y pensamos que estamos bien por acá, nosotros somos los que verdaderamente tenemos hambre. Nosotros somos los que verdaderamente tenemos sed, porque nos creamos la ilusión de que estamos bien sin ni siquiera podernos despegar de unos pantalones, sin ni siquiera podernos despegar de que si este sábado yo tengo un tiempo libre, lo voy a hacer para edificar a cosas de Dios, ¿no? ¿Y saben qué es lo peor? Porque vean, esto nos pasa a todos también y me incluyo a mí. Nos creemos muy santos porque hacemos cosas que deberíamos hacer. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes van y hacen una prédica y se sienten bien porque hicieron una prédica? O van al grupo de oración y se sienten bien porque... O sea, esas son cosas que debemos hacer. O sea, no falta el que se crea muy santo por haber hecho cosas que tienen que hacer. Que tú te sientes orgulloso porque no pecaste en 2 días, 3 días. Es que tú tienes que hacer eso. San Juan Clímaco dice, qué pesar me da, Señor, que en la hora de mi muerte yo no pueda tener nada para dar. Porque es darnos cuenta que nosotros no estamos, nadie aquí está haciendo nada que le agrade a Dios, porque ni siquiera estamos haciendo lo que debemos hacer. O sea, qué tan lejano estamos de la santidad que ni siquiera estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Vamos a ir a Primera de Juan 2:15 al 17. Primera de Juan 2:15 al 17. Amén. Primera de Juan 2:15 al 17. Ya se las voy a anotar acá. Amén. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues de toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre sino del mundo. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean, el pensamiento de la muerte es es como nuestro primer escudo. Este es uno de los primeros escudos más grandes que tenemos en la batalla espiritual. Y tenemos que entender esto. Esta es nuestra defensa para las caídas grandes.